Bueno, a ver si ya estamos. A ver, un segundito. ¿Por dónde estamos? Aire, listo. Estamos ok. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo andan todos? Volvemos al 2022 con pelota al piso. Un poco accidentado, porque estoy parado en un lugar, la verdad que bastante poco amigable, pero a ver hasta cuándo aguantamos. No sé si van a ver atrás el destacamento policial, no tengo nada que ver con los muchachos, nada más que estoy parado ahí medio protegido en la autopista. Pero bueno, obviamos, hola Micael, gran año, obviamos presentación, obviamos el mini editorial, vamos directo con Ricardo López Gotti. Ricardo, ¿estás ahí en el éter? Porque hay temas muy importantes en los cuales te estuviste destacando. Lacha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo andas? Bueno, un honor estar en el primer programa del 2022. Sí, el primer programa del volumen 2, impresionante. Aparte, Ricardo, no es para menos, primero porque @R López Gotti, ¿no? Es tu Twitter. Sin la R. López Gotti está sacando unos hilos extraordinarios con este tema de Ucrania que se desenciende y es importante. ¿Por qué no nos das el hilo histórico de este tema? Y después te voy a preguntar por el otro gran hilo que hiciste conforme a la película de Netflix por el tema de Checoslovaquia, que fue extraordinario. Pero bueno, vamos a esta supuesta guerra que puede haber o no, Rusia-Ucrania. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en realidad, a ver, este es un conflicto que como tal empieza en el 2014. Estuvo congelado 8 años, un congelamiento intenso, pero lo que ocurre en el 2014 es que el entonces presidente Yanukovych de Ucrania es depuesto por una serie de manifestaciones en Kiev. Yanukovych era muy cercano al presidente Vladimir Putin de Rusia, y lo cierto es que ahí lo que encontramos en el 2014, en marzo del 2014, es que se produce la anexión por la fuerza de la península de Crimea a Rusia. Ahí en realidad hay que remontarse mucho a la historia, pero lo cierto es que en Crimea hay una importante población ruso parlante, es decir, que es de origen ruso, pero que no siempre estuvo ahí. Lo que ocurre es que en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, y por órdenes de Stalin, hubo una limpieza étnica en Crimea. La mayoría de la población era de origen tátaro y son trasladados masivamente a países de Asia Central, con lo cual se produce un vacío demográfico en la península de Crimea y son reemplazados por rusos, mayormente. Y por otra parte, ¿por qué es tan importante la península de Crimea? Porque es la llave de acceso de Rusia precisamente al Mar Negro. Ahí hay una base militar, la base militar de Sebastopol, que fue creada como una base militar por la zarina Catalina la Grande en 1784, y que en realidad el objetivo no es el Mar Negro en sí mismo, sino la posible salida al Mar Mediterráneo. Bueno, en el 2014 se produce esa anexión por la fuerza de Crimea a Rusia, y digo por la fuerza porque, por un lado, en el puerto de Sebastopol, que era alquilado a Rusia por parte del gobierno de Ucrania, esas tropas irrumpen en Crimea. Y por otro lado, se hizo una suerte de plebiscito, ¿no? Un poquito amañado, pero bueno, plebiscito en fin. Andaba a votar en contra. Claro, exactamente. En la cual esa población que se siente rusa vota a favor de que Crimea forme parte de Rusia. Y simultáneamente lo que vamos a encontrar es que en las partes más al este de Ucrania hay una mayoría de población que habla ruso. Porque bueno, fue el Imperio Ruso, la Unión Soviética, con lo cual hay mucha población mezclada que se siente rusa, y acá hay una distinción que nosotros no tenemos en el continente americano, y es que el término de la nacionalidad te da la lengua, la cultura que vos tengas. Es decir, vos, si venís de una familia rusa y vivís en Estonia, para los estonios no sos estonio, aunque hayas tenido varias generaciones ahí.
Si vos sos ruso, sos ruso. Sí, decir, perdóname una cosita. Sí, claro. Y yo tengo leído, digamos, desde mi amateurismo, digamos, todo este tema de los enclaves de poblaciones que están en muchos países fueron metiendo y ya tenés, 300.000 rusos y ya tenés, viste, la matanza ruso en Ucrania, para decirlo de alguna manera. Bueno, lo de Ucrania fue más espontáneo en ese sentido, pero sí hubo toda una ingeniería demográfica por parte de Stalin. Él fue cambiando poblaciones y trasplantando mucha población rusa, por ejemplo, en Asia Central, en los 3 países bálticos, ¿no? Letonia, Estonia y Lituania, de modo que no pudiera haber presiones por la independencia eventualmente de ninguna de esas repúblicas soviéticas. Claro. Él hizo mucho ese tipo de cambios y de trasplantar pueblos de un lado a otro, como esto de los tátaros hacia Asia Central. Hay 100.000 coreanos que vivían en lo que actualmente es Siberia, que fueron trasplantados también hacia Asia Central. Es decir, él hacía mucho este tipo de remociones permanentemente. Bueno, lo que ocurre es que también a partir del 2014 las partes más al este de Ucrania, ahí la población que es ruso parlante mayormente, se forman milicias que desde entonces están combatiendo contra el gobierno de Ucrania y que buscan su eventual independencia. Esto no es nuevo, en el sentido de que ya con Putin hubo regiones que se cindieron ayudadas por Rusia, por ejemplo, de Georgia. Otra que se cindió de Moldavia. Es decir, son pseudo países que en realidad los reconoce Rusia, Bielorrusia, ponele, no mucho más, sí. Pero que, bueno, está esta situación. Y por otro lado, lo que ocurrió hace unas semanas atrás es la intervención militar de Rusia en Kazajstán. Cuando hubo toda una revuelta por el aumento de precios de los combustibles, hubo una serie de manifestaciones y entraron 2.500 soldados rusos a intervenir en Kazajstán, y ahí también hay un importante porcentaje de población rusa, yo creo que debe ser el 15%, pero no es que es solo un 15%. Durante décadas tuvieron los puestos directivos de las empresas, del Estado, del Partido Comunista, es decir, era la élite. Entonces es un número importante, sí, ubicado socialmente. Capaz que es el 15%, el 15% de la población es el 80% de la BC1 de ese país, de Kazajstán. Sí, y muchos kazajos que hacen otro tipo de trabajo dentro de Rusia, y entonces Rusia dice, bueno, mira, puedo deportar a esta gente que tenés en mi país, y se termina una importante remesa de dinero. Ok, ahora, y además hay un enfrentamiento, esto te lo pregunto, hay como una pica histórica Ucrania-Rusia desde las hambrunas, desde un cierto filonazismo de Ucrania. ¿Cómo es eso? Sí, por un lado, Ucrania había logrado brevemente su independencia en 1918, cuando se produce la revolución bolchevique. Hubo muchos ejércitos que combatieron en una larga guerra civil que duró prácticamente 4 años, de 1918 al 22. Es decir, no es que solamente fueron el ejército rojo contra los ejércitos blancos, que en realidad agrupaban a antiguos zaristas, mencheviques, socialistas revolucionarios, liberales, y agrupaba muchas fuerzas, pero también hubo un ejército anarquista, hubo ejércitos de distintas nacionalidades que querían sus propias independencias, hubo milicias que combatieron contra todos simultáneamente, y en ese contexto, en 1918, se había proclamado la independencia de Ucrania. Y es muy interesante eso porque el entonces gobierno de Hipólito Yrigoyen reconoció oficialmente a Ucrania como un país independiente. Es muy interesante porque hace pocos años se encontró la documentación reconociendo esa independencia, pero que bueno, después el Ejército Rojo aplastó
intento fugaz de independencia. Y lo cierto es que cuando Stalin emprende lo que él llama la guerra contra el Kulak, que fue una guerra contra lo que llamaban una clase social de campesinos acomodados, que no estamos hablando de terratenientes, sino de gente que tenía 2, 3 vacas. No había mucha más propiedad que esa. Era lo que les había empezado a ir un poco bien después de la NEP de Lenin, de la nueva economía política de Lenin. Exactamente. Que le permitía vender los excedentes. Déjame comentar esto. Las granjas le permitía vender los excedentes, claro. Y por lo tanto generaban excedentes, ¿viste? Es muy básico. Claro, como Marx explicaba a su manera, ¿no?, cómo se daba la acumulación de capital en la economía de mercado, ¿no? La plusvalía, ¿no?, todo eso. Pero no explicaba cómo se acumulaba capital en el socialismo. Entonces, bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo acumular capital si yo quiero industrializar el país? Bueno, crear las granjas colectivas justamente para generar ese excedente agrícola y poder industrializar la Unión Soviética. Es decir, desde ese punto de vista, esa era la lógica. Entonces, justamente Ucrania durante décadas fue el granero de Europa. Es decir, era la zona agrícola más fértil del continente europeo. Y ahí se da la gran hambruna. Una hambruna incluso planificada. Hay autores que dicen, no, en realidad Stalin no los mandó a matar, ellos se murieron de hambre. Pero, a ver, primero es como si tuvieses una hambruna en la provincia de Buenos Aires. Es decir, algo anda mal. Sí. Alguien planificó algo mal. Sí, algo estás haciendo mal para que la gente... El tipo de cambio lo pusieron muy bajo. Y además hay casos documentados de canibalismo en esa situación. Bien, algo estás haciendo mal. Y por otro lado, hay quienes dicen, no, en realidad la gente se murió de hambre. Bueno, pero si yo te cierro el país y te prohíbo que ingresen alimentos, es como, si yo encierro a una persona en una habitación, la cierro con llave y se muere de hambre, no es decir, no, pero yo no lo maté. Y sí, vos lo encerraste. Entonces, ahí hay un tema que claramente es muy fuerte entre Ucrania y Rusia desde entonces. Y lo cierto es que hay un tema que es incluso difícil para la historia de Ucrania, porque es verdad que hubo ucranianos que colaboraron con el ejército alemán cuando invade en 1941. Algunos suponiendo que los alemanes iban a liberar a Ucrania. Era una fantasía, porque los alemanes no iban a liberar a nadie, iban a esclavizarlos. Pero hubo ucranianos que colaboraron. Déjame poner en términos de años. Las hambrunas fueron 33, 35, 1933, 1935, si no me equivoco. Sobre todo sí, ahí fue lo que los ucranianos llaman el Holodomor, que está en discusión el número, ¿no?, entre cuántos murieron, porque también hubo una gran cantidad de muertos de hambre en esas circunstancias, también en Kazajstán, en el sur de Rusia. También hay una discusión cuánta gente murió en esa lucha contra el Kulak, por la colectivización de la agricultura. Pero lo cierto es que, por ejemplo, los censos de 1936 que se dieron en la Unión Soviética, se destruyeron los resultados. Es decir, que había un importante vacío de gente. De todas maneras la duda no es entre 12.000 y 14.200. Estás hablando de 10 millones de personas. Sí. O sea, ese es el número que se maneja. Entre 8 y 14. Entre 8 y 14 yo me pongo déjame, no quiero justificar, quiero explicar históricamente. Una hambruna de 10 millones de muertos en 1935, 36, y los alemanes entran en el 41, o sea, 6 años después. Estaba muy refresco en la memoria cualquiera, evidentemente. Totalmente. Igualmente, quedó claro al poco tiempo que estos alemanes que entraban en 1941 eran bastante diferentes a los que ya habían invadido toda esa región en 1918.
porque el imperio alemán llega a ocupar Ucrania, Bielorrusia, Polonia, en 1918 en la Primera Guerra Mundial. Llega a ocupar eso. Y había quienes tenían el recuerdo de que se habían portado bien, digamos que eran caballeros. Es decir, algunos suponían, bueno, vuelven estos caballeros, ¿no? Que se portaron tan bien en la Primera Guerra Mundial. No, los que volvieron, una generación posterior, un grupo de criminales. Directamente, criminales que iban a arrasar con todo lo que encontraban, esclavizar, genocidio, ¿no? Pero hubo, ¿Qué punto para tocar un día que en una generación cambiaron? Porque la guerra primera fue una guerra de caballeros, se la conoce un poco de esa manera. Y la segunda fue una guerra Era una guerra criminales del mismo país, es impresionante. Claro, la primera guerra fue una guerra convencional, la segunda fue una guerra de exterminio. Con objetivos ideológicos claros. A ver, de los soldados alemanes que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, 9 de cada 10 murieron en el frente oriental, en la Unión Soviética, porque ese era el objetivo de guerra. Es decir, todo se volcó a conquistar la Unión Soviética, eso era el espacio vital. Es decir, exterminar a por lo menos 30 millones de personas, hacer limpieza étnica, esclavizar a una parte de la población eslava, es decir, matar a la población judía, matar a la población gitana, esclavizar a una parte de la población de origen eslavo, ruso o ucraniana, y el resto expulsarlos. Es decir, hacer una gran limpieza y repoblar con arios. Ese era el objetivo de la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler. Entonces era una guerra totalmente ideológica, ¿no? Ahí nos cambia completamente la visión de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque los otros escenarios fueron como, no sé, África, o la guerra en Francia. Bueno, o sea, era parte, pero no era el objetivo central. Y así los nazis se encontraron también colaboracionistas en los países bálticos, en Bielorrusia, en Polonia, es decir, no es que solamente se dio en Ucrania. No, está claro, sí. Y se encontraron colaboracionistas en muchísimos países, los encontraron en Francia. Teníamos acá unos cuantos también, ¿no? Acá también, ¿no? Pero también en Noruega, o sea, hubo muchos países donde encontraron gente que colaboró y que fueron criminales de guerra. Acá Argentina no llegaron solo criminales nazis, llegaron, por ejemplo, criminales de guerra de croatas. Cometieron crímenes atroces y bueno, digamos, un día tenemos que hacer una charla larga. Ricardo, vos sos experto sobre el antisemitismo. O sea, ¿qué le lleva al hombre a hacer semejante pelotudez? Pues la verdad que yo no, viste, yo soy ignorante, no la entiendo, no me entra en la cabeza que alguien persiga a otro por la raza, viste, o sea, que le tienes un piedrazo a un partido de fútbol, que eso está mal, pero tiene más lógica. Por eso es incomprensible lo otro. Y eso, ahí, bueno, vos sos experto en eso, un día tenemos que hablarlo bien, o si querés tirar alguna línea ahora, te lo tomo, porque me parece muy interesante. Totalmente, y bueno, fíjate que una de las acusaciones que hace Putin contra el gobierno de Ucrania es que sería como algún tipo de nazismo, ¿no? Y se nos da la paradoja de que el actual presidente ucraniano es judío, o sea, ahí algo no nos está cerrando. Mira, porque yo leí que era un gobierno filonazi el ucraniano, pero lo dice Putin, ¿viste? Es la Sputnik 1 y 2, ¿no? Por otro lado, fomenta los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda en el continente europeo. Es decir, por un lado banca a Podemos y por el otro lado banca a Marine Le Pen. O sea, como estrategia por parte de Putin es comprensible porque él dice, bueno, yo voy a tratar de destruir las democracias liberales en el continente europeo para que esos países se fragmenten en pequeños países. Es decir, fomenta la independencia de Cataluña, de Bretaña, de Córcega, la descomposición de la Unión Europea, de la OTAN,
Europa sean 70 países chiquitos, sean todos como Bélgica, Luxemburgo. Estamos en presencia, yo no lo sé leer, de un neoimperialismo de Rusia, como fue el siglo pasado. No es viejo esto que estoy hablando. Es viejo y es permanente. Porque por más que el Imperio Ruso después mutó a la Unión Soviética, las líneas geopolíticas siguieron siendo las mismas. Es decir, Stalin siguió la misma lógica de Pedro el Grande, de Iván el Terrible, de los grandes zares. De hecho, él era un gran lector de historia y sobre todo se interesaba por esos personajes. Y las preocupaciones geopolíticas de Stalin siguieron siendo las mismas. Es decir, no hubo un gran cambio, al contrario, una gran continuidad. ¿Y qué pasa? Rusia hoy no tiene un PBI importante. Es decir, porque es un coloso militar, tiene un arsenal atómico enorme, tiene submarinos nucleares, tiene uno de los ejércitos más importantes, pero no tiene una musculatura económica para sostener eso, ¿no? Por eso teme tanto las sanciones económicas y financieras del bloque occidental. Entonces, ahí es que, digamos, es un gigante militar, pero no tiene la espalda económica para sostenerlo. En esas circunstancias, ahí nos encontramos con lo siguiente, es decir, la Unión Soviética justamente se desmoronó por eso, no tenía la espalda económica para sostener esa sobreexpansión. Lo cierto es que hay una continuidad de eso, y ¿qué pasa? La satisfacción que le da a los rusos toda esta política de Putin es, bueno, no seremos un país desarrollado, pero somos un país importante en el mundo. Y él juega mucho con eso. A ver, ¿hasta dónde puede sostener eso? Es otra cosa. Por eso necesita también en ese juego el apoyo de la República Popular China. Sí, te saco una línea más chiquita, te meto bien en la actualidad. Vamos a dejar el hilo de los checos para otro, porque tengo a Pablo Guido en espera. Pero y este viaje, dame una línea de este viaje de Alberto a China, Barbados, Rusia. ¿Tiene algo que ver con esto o el tipo se sacó unas millas en despegar.com y no sabe dónde mierda ir? Perdón, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver? A mí me parece raro. Lo de Barbados creo que es una señal contra los imberbes. Es probable. Pero, y Rusia y China, bueno, obviamente cayó de casualidad, esto habrá estado planeado de antes y se encontró con Ucrania. Pero ¿nuestro alineamiento tiene algo que ver con esto o somos ratas que estamos pidiendo guita donde sea? A ver, en esta circunstancia, nosotros no movemos el amperímetro del mundo. Es decir, que Argentina apoya o no mueve el amperímetro de nada de esto. Tampoco, fíjate que cuando Putin dijo, bueno, yo voy a movilizar tropas hacia el continente americano, habló con Maduro, con Díaz-Canel de Cuba, con Daniel Ortega, es decir, tienen claro que lo que le interesa en sí mismo a Estados Unidos es el Caribe y América Central. Nosotros no figuramos ahí en esa ecuación. Pero bueno, lo cierto es que es una señal equivocada en este momento, lo que podría decir, bueno, voy a aplazar este viaje hasta otro momento. Pero bueno, puede ser que tenga que ver con el aislamiento que en sí mismo se impone el gobierno argentino, la necesidad de darle algún tipo de protagonismo a Alberto Fernández, aunque viste que siempre la agenda exterior les gusta a los presidentes porque, bueno, se sienten importantes, no están con otros líderes, y es un poco que... Si te putean en ruso no entendés, viste, está bárbaro, son 5 días de vacaciones. ¿Qué hacía Gorbachev? Gorbachev era muy popular en Occidente y en la Unión Soviética nadie lo sostenía, hasta que en un momento se desmoronó todo.
que te reciban bien afuera no significa nada. Es decir, donde realmente necesitas apoyo político es en tu propio país. Pero bueno, eso paga, ¿no? Genera una agenda, ¿no? Le da como cierta importancia al presidente. Yo creo que tiene que ver más con eso y de parte ver si le tiran una soga económica, ¿no? En estas circunstancias. Pero la verdad es el momento... Sí, Ricardo. Un poco complejo. Son muy buenos los hilos que estás mandando en Twitter, realmente imperdibles, @LópezGotti, y la seguimos. Me quedó pendiente 2 temas. Hagamos uno entero sobre el antisemitismo. Dale. Me parece muy importante porque Argentina juega mucho con ese tema, ¿viste? Nosotros yo creo que este país es un país fascista, como es, amateur, y estamos como jugando a eso, me pone mal. Fascista aficionados son. Totalmente. Así que bueno, dale, gracias por estar, loco. Gracias por ser el primero del volumen 2. Ahora vamos con el amigo Pablo Guido. Te dejo, Ricardo, gracias. Un gran abrazo. Don Pablo Guido, estamos. Te pusimos unos ramones para recibirte, Pablito. ¿Cómo anda? Pablo. A ver, no te escucho. Pablo, ¿te tengo? A ver, Mica dice que se cayó Pablo. A ver, dame un segundito. Qué compleja es la vida. No, activa el mic, campeón. Dale. Ahora estamos. A ver, Pablo Guido, ¿estás? Yo te veo perfectamente. ¿Ahí me escuchás? Ahora te escucho perfecto, Pablo. Estás peor que yo, que estoy en la autopista al lado de 2 camiones de Hacienda. Esto es espectacular. Mira, se lo voy a mostrar al televidente, el radio escucha argentino. Ahí está, los muchachos cuidando las vacas en los camiones para que la Argentina progrese. Don Pablo, acuerdo con el fondo. Primero, la parte técnica, si podés desarrollarme una línea, y después la lectura política de esta ruptura del amigo Máximo. A ver, del acuerdo no tenemos la menor idea en qué consiste, porque el anuncio del gobierno argentino me parece que está sobrevaluado. ¿Por qué? Porque el comunicado del FMI el mismo día, el 28, que fue el viernes creo, de lo que hablaba era que habían llegado a un entendimiento el staff, o sea, el personal técnico del FMI y las autoridades de Argentina. Entendimiento sobre políticas claves, así lo dice, textual, ¿sí? O sea que acuerdo no hay. Acuerdo es, viste, los detalles. ¿Cuál es lo que se llama el sendero fiscal? O sea, cuánto vas a ir reduciendo el déficit fiscal, cómo vas a ir reduciendo la emisión monetaria y todas estas cuestiones. Eso no está. O sea, nadie nos mostró nada, ¿sí? Lo que sí, a ver, vamos a ponerlo así, tuvimos como un adelanto, ¿viste como antes que salgan las películas tenés el tráiler? Sí. Esto es más, sí. Claro, esto es un tráiler algo borroso porque las imágenes no se ven muy bien y el sonido tampoco. En realidad, ¿sí? Hay 2 números nada más, ¿no? Que son rarísimos. La reducción del déficit, que no me queda claro si es primario, si es financiero, si es total, si es consolidado. A mí no me quedó claro, por lo menos. Y la reducción de la emisión monetaria para financiar el déficit. Pero no dice nada de la emisión monetaria total, ¿no? Eso, sí, a eso se refirió Guzmán. Esos 2 números están, o sea, por lo menos son los que anunció el ministro. Después no sé si van a estar en el acuerdo, qué sé yo. Ajá. La idea es esta. Hablan de déficit primario, o sea, antes de contabilizar intereses, lo cual, viste, yo pongo un signo de interrogación. Y no se habla de global, ¿no? No incluye provincias y obviamente no incluye Banco Central. No.
No, el Banco Central, olvídate, el cuasi fiscal no se dijo nada, ¿sí? No existe, por lo menos hasta ahora. Entonces vos tenés, fíjate, el año 2021 cerró, ¿viste? Bueno, depende si contabilizás o no algunos ingresos extraordinarios como los DEC que te dio el FMI y el impuesto a la riqueza, pero más o menos 3,5% el déficit primario 2021. Este año sí, la idea es bajarlo a 2,5%, y en el 2023, que cuando terminaría el mandato del presidente, 1,9%. O sea, está bajando, déjame hacer la cuenta, 1,6% del PBI. ¿De acuerdo? Tenés este número en la cabeza, después vamos a compararlo después con otros países que hicieron... Anotamos 1,6, dale. 1,6 en 2 años. Ok. Sí. Y después cuando habla de disminuir el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, textual, como lo dijo el ministro, este año va a ser el 1% del PBI, el año que viene 0,6% y en 2024 cercano a 0%. ¿Sí? Vos interpretás como quieras eso. ¿Viste? Es como tendiendo a 0, límite. Ok, bueno. ¿Qué otra cosa dijo el ministro? Que no va a haber reforma tributaria, ni del Estado, ni laboral, ni previsional, ni privatizaciones, nada. ¿Sí? Nada. Y que el acuerdo de precios seguirá siendo un instrumento de política económica. Sí, a ver, te lo voy a decir textual, ¿eh? Los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema inflacionario. Ahí está. Bueno, fantástico. Porque, así, viste que en los últimos 4.000 años han tenido un éxito tan grande los acuerdos de precios que van a insistir con esto. ¿Cómo no lo vamos a poner en el acuerdo del fondo? Lógico. Obvio. Si estos babilonios eran unos boludos. Fenómeno. Escuchame una cosa. Yo estuve viendo, digo, a ver, ¿cuáles fueron los países que tuvieron que hacer un ajuste fiscal muy grande? ¿Te acordás la crisis del 2008? 2008-2009. Y ahí tomé el caso de Irlanda, el de Grecia y el de Portugal. Escuchá bien lo que te digo, ¿eh? Irlanda, sí. Año 2011, déficit primario, 9,7% del PBI. ¿De acuerdo? Sí. En el 2015 había desaparecido el déficit primario. 4 años. 4 años bajaron a razón de 2,5 puntos por año. Nosotros vamos a bajar 1,6 en 2 años. En 2 años. O sea, 0,8 por año, estamos a una velocidad de, 4 veces menos que Irlanda. Más o menos, ¿sí? Exacto. Grecia, 2009, déficit primario 10,2%. En el 2013, 4 años después, tenían un superávit primario de 1,2%. O sea, el esfuerzo fue mucho mayor que el de Irlanda. 12 puntos en 4 años. 4 puntos, 4 por 3, 12. 3 puntos por año. Bueno, 3 puntos por año, o sea, a una velocidad 5 veces mayor que nosotros. Portugal es excepcional. Año 2010, 9,1 de déficit primario. 2013, 3 años después, ya estaban en equilibrio. O sea, 3%, sí, más o menos el mismo esfuerzo que hizo Grecia. Sí. Bueno, dicho esto, estos muchachos de la, digamos, ¿cómo decirlo? El segmento kirchnerista de la alianza, el presidente de bloque patea el tablero, renuncia, la vicepresidente de bloque también, porque dicen que esto, no sé, es decir, este ajuste, o sea, no sé qué, es un ajuste fenomenal y esto pone en riesgo la elección del 2023, etcétera, etcétera. Stiglitz, creo que en un artículo de hoy o ayer, por lo menos se publicó hoy en los diarios, en Argentina, dijo, el FMI no insistió en la austeridad fiscal, agregó yo, como suele hacer. O sea, Stiglitz, que es un gastomaníaco fenomenal y cree que la economía se impulsa con el gasto público, es un keynesiano, ¿sí?
Lo que está diciendo es que este acuerdo, o por lo menos este preacuerdo o entendimiento, como vos le quieras llamar, no incluye medidas de ajuste, ¿sí? O sea... sí, ahora déjame una cosa de un sí. numerito que tiraste que me quedó. Si bajan 1.6 en 3 años el déficit, en teoría, y bajan la emisión monetaria a 0, de 1 a 0, hay 0,6 sí. Que son impuestos. O sea que no es gasto. Bueno, es un buen punto, no te lo mencioné, porque Guzmán habló y se manifestó de manera explícita, es que había que profundizar el mercado de capitales locales. Traducido, ¿qué quiere decir? Que ese déficit, que no va a ser financiado completamente con emisión monetaria, se va a financiar en parte con emisión monetaria y colocación de deuda en el mercado local. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, al día Yo me causa gracia, pero hay que encontrar el mercado local primero, ¿no? Sí, no. Al día, creo que a las 24 horas, la jefa de la FIP, Marcó del Pont, creo que no pasaron 24 horas, ya dijo que van a seguir a perseguir a contribuyentes. O sea que dentro de este cóctel, agárrense de nuevo los muchachos que están blanqueados dentro de las pantallas de la FIP, porque la cacería comienza de nuevo, ¿viste? O sea, comienzan los Juegos del Hambre. ¿Te acordás de la película? Bueno, esto es igual. Sí, sí. Ahora, déjame decirte dos cosas. Primero, algunos amigos en Twitter me decían que ya los supermercados por compras arriba de 30.000 pesos te piden DNI y todo a un tipo, ¿viste? Que fue a comprar 2 changos, porque 30 lucas debe ser un chango y medio. Más o menos. Eso por un lado, lo cual ya te demuestra que están tirando los perros a la calle. Y por otro lado, vos estás diciendo algo que lo dijiste rápido, o yo lo escuché rápido, pero es muy interesante. El quilombo del kirchnerismo se produce, intra-kirchnerismo, por un ajuste que no es un ajuste, por lo poco, hablemos de lo poco que sabemos, ¿no? Por un ajuste que no es un ajuste, que es insuficiente, etcétera, que no toma todo el déficit, que toma parte, y que es 1/5 de lo que se hizo en Europa. Eso estás diciendo, y por eso está explotando la coalición. Básicamente eso. Yo me imagino, a ver, porque el kirchnerismo, Gustavo, piensa en términos electorales fundamentalmente. O sea, le importa 3 pepinos, ¿viste? La inflación, los pobres. Sí. O sea, el proyecto político es ganar elecciones, y si no se ganan las elecciones, acumular la mayor cantidad de votos posible. Dicho esto, me da la sensación, sin ser analista político, me da la sensación de, o sea, pensando en términos de oferta y demanda electoral, ¿no? Que la demanda electoral del kirchnerismo, o sea, lo que se llama el núcleo duro del kirchnerismo, le importa 3 pepinos el contenido del acuerdo. O sea, porque viste como es como los vampiros cuando le muestran la cruz, el crucifijo. Esto es igual, le mostrás un acuerdo con el Fondo Monetario y ya presuponen que adentro de eso vienen todas las 7 plagas de Egipto, ¿viste? Ajuste fiscal, etcétera, etcétera. O sea, yo me imagino que debe ir por ese lado más que nada. Entiendo. Ahora, déjame hacerte una pregunta económica. Esto, vamos a suponer por un momento, que el acuerdo es lo que vos nombraste, que no hay reformas, como lo que dijo Guzmán es el acuerdo. No hay reformas, el déficit lo vamos a bajar de esta manera y no vamos a emitir. ¿Eso es consistente? ¿Eso se puede producir o no tiene viso? O sea, y vamos a licuar el gasto con crecimiento. Es lo más parecido a Macri. Bueno, es consistente con un milagro. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, el ministro lo que dijo es, el gasto se va a mantener igual, no lo van a bajar, con lo cual tengo que suponer que si no bajan el gasto y van a bajar el déficit, la única manera de hacer eso matemáticamente es que te aumenten los ingresos. ¿Ok? Y para que te aumenten los ingresos sin aumentar impuestos, que es lo que nos dijeron que van a aumentar impuestos. Además, imagínate que sacar, como vos decís, los perros a la calle, están rascando la olla, ya acá ya no hay nada para ¿viste? Sí.
los perros se van a cagar de hambre, porque ¿qué van a poder encontrar? Nada, Nos lo vamos a comer a los perros. Claro, Lo más probable es que vuelvan los huesos. Entonces, ¿cuál es el milagro acá? Es que están suponiendo, por eso va a ser muy interesante ver el acuerdo cuando proyecten la tasa de crecimiento del Producto Bruto. Yo me imagino que están suponiendo que vamos a crecer, no sé, 3% al año. Entonces, dicho esto, se vanaglorian que no van a hacer ninguna reforma estructural, ni laboral, ni baja de impuestos, ni baja de gastos, ni previsional, ni nada. Con este modelo, que en los últimos 10 años tiene estancada la economía, de manera milagrosa en los próximos años va a hacer crecer la economía. Por eso, viste, la consistencia es religiosa, te diría, ¿no? Por eso... Claro, o sea, está bien. Este acuerdo tiene que tener atrás un par de plegarias, ese tipo de cosas. Porque es muy importante que van a crecer. Lo que está diciendo, es muy importante lo que decís, Pablo, porque hay quienes piensan que el crecimiento se da porque se da. Va a crecer porque va a crecer. Y la historia demuestra que los países crecen después de hacer cosas, no antes de hacer cosas. No, pero ¿Cómo es eso? A ver, la explicación racional que yo tengo es la siguiente. El kirchnerismo, o este tipo de peronismo en el gobierno hoy, cree que el motor del crecimiento es el Estado. O sea, cuanto más Estado, traducido, más gasto público tenés, eso te genera crecimiento. ¿Ok? Uh-huh. Esa es la idea. Entonces ellos dicen, si nos obligan a hacer un ajuste, no vamos a crecer. Entonces la respuesta es, hermano, estamos en el récord de gasto público de hace 10 años y no crecemos. O sea, ni siquiera la evidencia empírica los termina de convencer. Algo falla, como dice Olmedo, el aceite es malo, algo falló. Pero bueno, ni conceptualmente, ni en la evidencia, ni en la historia de los últimos 10 años pueden sostener este disparate, que vamos a crecer con el mismo fitito que está fundido. ¿Sí? Es imposible. Esto es importante, porque saquemos la crisis política. Vos tenés, por ejemplo, un acuerdo con el fondo, lo firman todos, lo festejan, y la economía no debería tener por qué cambiar sustancialmente. ¿Es así? Y yo no le encuentro, o sea, ¿qué reforma vas a hacer en el modelo como para que el modelo comience a funcionar? Porque en los últimos 10 años no funcionó, ¿eh? Uh-huh. No es que te agarró la cuarentena y la pandemia y tuviste un problema en 2020 y... No, ojo, antes de la peste, de la cuarentena venías sin crecer. Son 10 años. Ok, no, un aspecto, una pregunta adicional es, bueno, capaz que Cristina y Máximo saben que el acuerdo es más que lo que dijo el ministro y hay medidas que para ellos son indigeribles. No creo que sea el aumento del 9% de la nafta, porque eso nos clavaron 20.000 aumentos de la nafta. Algo debe haber quizás que no sabemos y que el ministro no dijo toda la verdad al respecto. Esa es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad, no sé si darle una probabilidad muy grande a que el acuerdo sea totalmente diferente a esto que nos anunciaron. Yo creo que va a ser un acuerdo muy light. Esto es... creo que un economista amigo dijo el domingo en La Nación que el FMI se hizo peronista o kirchnerista. Una cosa así. Mirá, el gran Marco Buscaglia. Bueno, esto tiene un olor, ¿sí? A que sea así. O sea, porque a ver, pongámoslo en la piel de los muchachos del fondo. Saben que somos inviables, saben que no les vamos a pagar, pero tienen que prolijar los libros contables. Y la única manera de que un gobierno con las características que tenemos, que hay un grupo yo no sé, pero hay un componente de locura y de demencia. Viste que hay un grupo, el grupo kirchnerista, yo creo que prefiere no firmar el acuerdo y reventarnos contra la pared con un default. Es decir, obvio. Ya lo hicieron en el 2014. Ahora, entonces, yo decía que el acuerdo con el fondo era de lo más, no digo fácil, porque las cosas no son fáciles en la vida, pero más factible de
de firmar porque precisamente uno sabe que no tenés la guita. Cuando vos sabés que no tenés la guita, listo. Me conviene firmar cualquier cosa a no tener nada. Y lo que no me preocupa, no sé, esto quedó para el próximo gobierno, evidentemente. Obvio, le tiraron la pelota al pase. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí. Sí, le tiraron la pelota al próximo. Como dice Juan Carlos de Pablo, ¿no? El que gana se jode. No, el que gana en 2023 se recontra jode. Porque va a tener un problema grande. Ahora, Gustavo, yo te digo una cosa. Esto no es la primera vez que el Fondo Monetario firma cualquier cosa. Porque en el 2018, el acuerdo con el Fondo era cualquier cosa. O sea, 2018 nos tuvieron que hacer el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, que íbamos a pagar a los 3 años, 40.000 millones de dólares en el 2022-2023. O sea, alguien creía que íbamos... Claro. Alguien creía que los mercados se nos iban a abrir mágicamente y poder colocar, además de toda la deuda que debes, porque el Fondo Monetario es el 12%, 11% de la deuda total. Sí. ¿Alguien iba a creer que íbamos a poder colocar 40.000 millones de dólares solamente en los mercados voluntarios, ¿no? Para pagar al FMI, más todo lo otro que tenemos que pagar a los bonistas, al Banco Mundial, al BID, etcétera? O sea, una fantasía también. No, una fantasía, pero déjame decirte una cosa, por lo menos para poner en contexto. Creo, si no mal no recuerdo, pero en 2018 habrá sido la tercera oleada de esta, no me acuerdo cómo se llama, la emisión cuantitativa, las grandes emisiones, como la política de Fed con tasa cero, donde metían un montón de guita y 40.000 palos, es un montón de guita, para Argentina es enorme, pero en el mundo estaban billeteando a morir, ¿o estoy equivocado? No, está bien lo que decís, pero 40.000... A ver, porque hay una cosa, todos hablan, y esto hay que ponerlo, hay que decirlo. Si bien la deuda del Fondo Monetario es una décima parte o un poquito más de toda la deuda pública del sector del gobierno del Estado Nacional, el problema no es que es poco, el problema es que te lo hacen pagar en muy poco tiempo, que es el mismo problema, Gustavo, que tenía Grecia, que tenía una deuda pública del 80% del PIB, 90% como nosotros, pero que se le vencía el 90% todos los años. Ese taxi no lo podían pagar. ¿Se entiende? No me paga nadie eso, claro. Por eso, es imposible. Pero bueno, esa es la fantasía del fondo con nosotros ya viene desde hace rato, no es de ahora. Ahí los países, al igual que las personas, las empresas, la solución es, bueno, estirarlo, hacer un perfil de vencimiento largo, empezar a crecer y que esa deuda te quede licuada en tu propio crecimiento. Esa es la lógica. Pero no sucede tampoco, nunca terminamos, porque no hacemos la reforma para crecer. Que el Fondo Monetario va a tener que hacer eso con nosotros de manera ininterrumpida. Y mucho más si este modelo, este régimen económico no cambia con el próximo gobierno. ¿O vos creés que el próximo gobierno, si no hace nada, va a poder pagar en el 2025 y 2026 y por 6-7 años esa deuda? No, es que yo creo que como venimos, el 2025 va a tener el mismo PIB o más chico que ahora, si te cuidado. Además, exacto. Hay un punto, si me permitís, Gustavo. Dale, un minuto. Sí, que yo no lo he escuchado ni lo he leído en ningún lado, que es importante entenderlo. Porque los kirchneristas se vanaglorian que le garparon en el año 2005 los 10.000 millones de dólares que se le debía al fondo tiquitaca. ¿Te acordás? Sí. Pero en realidad no hicieron, el Estado Nacional no hizo ningún esfuerzo. La guita era del Banco Central, que le enchufaron un bono, el Tesoro Nacional le enchufa un bono de 10.000 millones de dólares y diga, pelito para la vieja, le sacó los 10.000 millones de dólares al Banco Central y con eso pagaron. No es que hizo un esfuerzo como el irlandés, el griego o el portugués. ¿Qué esfuerzo? Se reventaron la guita que había acumulado el Banco Central. Te cierro con esto. Podemos afirmar que la historia de la deuda argentina y particularmente la deuda con el fondo es una historia de ajustes no hechos, pero de rechazados por pretensiones de ajuste, para decirlo de alguna manera. O sea, nunca hicimos ajustes en Argentina.
Bueno, si hubiéramos hecho... Si tuvimos ajuste, o mejor dicho, si tuvimos ajuste, te redacto mejor, no fue para pagar deuda. La deuda se pagó siempre con otra cosa. No, a ver, y además, yo me acuerdo los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, siempre entre otras cosas, además de reformas laborales, previsionales, los tipos te mandaban a aumentar impuestos, aumentar la carga tributaria, sin ningún tipo de problema. Absolutamente. Sí, don Guido, vamos a poner un Ramones, va a sonar y nos vamos a tener que ir. Y ya volvemos, le aviso a la gente. Salgo de acá, mirá, vamos a mostrar el hermoso barrio de la Isla Maciel. Esto es, no sé qué es, Domínico, no, esto es Doc Sud. ¿Qué te iba a decir? Y ya vamos en presencial la próxima. Y te vuelvo a llamar, Guido, porque esto sigue, ¿eh? Dale. Sí, esto sigue hasta conocer el final del último capítulo, ¿no? El acuerdo. Te mando un abrazo grande. Gracias por llamar. Gracias, che. Gracias por estar. Gracias, Micaela. Mandá Ramones y nos estamos yendo. Seguimos en ruta. Nos vemos el próximo miércoles, ya presencial, desde el estudio de Conexión Abierta. Chao.